Esta noche, mientras afuera el mundo sigue girando sin parar y la oscuridad se adueña de las calles, yo quería hablarle de algo que llevo días pensando en la intimidad de mi hogar. Hay una figura histórica que siempre imaginamos con armadura y rodeada de mármol, pero que cada vez que la recuerdo en su verdadera dimensión, me hace respirar más despacio. Y eso, creo yo, es exactamente lo que usted y yo necesitamos ahora que el día ha terminado. Es por eso que esta historia que compartiremos hoy resulta tan adecuada para este momento de la noche, cuando el silencio empieza a poblar su habitación. No pretendo que retenga datos ni que memorice nombres, pues no estamos en una clase. Mi único deseo es que deje que mis palabras fluyan como una corriente mansa y tranquila. Si en cualquier instante el sueño decide visitarlo, le pido que se entregue a él sin dudarlo, ya que perderse en el descanso es el verdadero propósito de este encuentro. Sienta la calidez de su cama, repare en la agradable penumbra que lo rodea y note cómo el bullicio del exterior se va apagando para dejar espacio a una paz profunda y merecida. Capítulo 1. El emperador descalzo. Solemos imaginar a los gobernantes de la antigua Roma como seres distantes, esculpidos en piedra fría y envueltos en túnicas de púrpura inalcanzable. Nos han enseñado a ver en Marco Aurelio al líder supremo de un imperio colosal, un hombre que decidía el destino de millones con un solo gesto de la mano. Sin embargo, a mí me parece que esa imagen de bronce nos aleja del ser humano real que habitaba detrás de los títulos y las batallas. Esta noche prefiero que visualicemos a un hombre cansado, alguien que al final de la jornada se despojaba de sus sandalias pesadas y se sentaba a solas frente a una pequeña vela. Él no se consideraba un dios ni un ser excepcional, sino un simple fragmento del universo que intentaba cumplir con su deber de la mejor manera. Desaparece por completo y nos encontramos con un amigo que comparte nuestra misma búsqueda de serenidad. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos dejar de lado la exigencia de ser perfectos y aceptar que el cansancio es simplemente una parte natural de nuestra condición. ¿Por qué nos exigimos a veces llevar el peso del mundo entero sobre los hombros como si fuéramos de piedra? Mientras usted descansa en la penumbra protectora de su habitación, lejos de los ruidos del día que ya se ha marchado, es agradable pensar que la quietud que busca es la misma que buscaba el emperador. Él sabía que la mente necesita un espacio libre de juicios, un rincón donde no existan las expectativas de los demás ni las demandas del trabajo. Al leer sus anotaciones privadas, descubrimos que a menudo se despertaba sintiendo pereza de empezar la jornada o temor a enfrentarse a las discusiones del Senado.
Esa honestidad nos reconcilia con nuestras propias flaquezas y nos permite entender que ser fuerte no significa no sentir miedo, sino saber regresar al propio centro a través del silencio. Si el sueño empieza a acariciar sus párpados en este mismo momento, permita que ese proceso ocurra de manera voluntaria y fluida. No intente retener ninguna de las ideas que voy desgranando, pues la voz es solo un suave acompañamiento que está aquí para asegurarle que todo está bien en su entorno. En la quietud de esta noche que avanza despacio, las preocupaciones que parecían gigantescas durante el mediodía comienzan a perder sus contornos definidos, volviéndose borrosas y distantes. Nos queda únicamente el sonido pausado de la respiración y la certeza de que este momento de descanso es el único deber que tiene que cumplir ahora mismo. Capítulo 3. El rumor de los jardines de Roma. Para comprender verdaderamente el origen de este sosiego, a mí me gusta imaginar los veranos de la infancia de Marco Aurelio, mucho antes de que la carga del imperio se posara sobre sus hombros. Escondidos en las colinas que rodean la gran ciudad, existían jardines umbríos donde el aire olía a tierra mojada, a hojas de laurel trituradas entre los dedos y a resina de pino que se derretía lentamente bajo el sol de la tarde. Allí, siendo apenas un niño, el futuro emperador aprendió a escuchar el lenguaje del silencio a través del murmullo constante del agua que brotaba de las fuentes de piedra. Esos sonidos primordiales, que no han cambiado en miles de años, son los mismos que hoy nos invitan a desprendernos de los pensamientos artificiales que acumulamos durante el día. Al cerrar los ojos y dejarse llevar por la cadencia de la noche, usted puede trasladarse mentalmente a esos patios antiguos, donde la temperatura descendía suavemente al caer el sol y el mármol conservaba un calor tibio y reconfortante. En aquellos espacios, los filósofos caminaban sin prisa, conversando no para convencer a nadie, sino para entender el ritmo de la naturaleza y encontrar un orden en medio del caos del mundo. Aquel entorno estaba lleno de detalles sencillos que captaban la atención. El vuelo de una abeja tardía, el crujido de las sandalias sobre la grava fina o el aroma del pan recién horneado que subía desde las cocinas. Esas sensaciones tangibles eran el verdadero punto de partida para una vida cuerda y equilibrada. ¿Se ha detenido usted a pensar en cuánta paz se esconde en los pequeños milagros cotidianos que dejamos pasar por alto debido a las prisas? Esta noche, la comodidad de su cama y la agradable oscuridad que lo envuelve funcionan exactamente como aquellos jardines de la antigüedad, aislando su mente de las urgencias exteriores. Si ya siente que los ojos se cierran y que las palabras se vuelven solo una música lejana, déjelas marchar, pues mi voz permanecerá aquí guardando el orden de sus sueños. En este instante, no hay ninguna decisión que tomar ni ningún problema que resolver, solo existe el peso agradable de su cuerpo descansando sobre el colchón. La noche avanza con una lentitud maravillosa, recordándonos que el tiempo del descanso es sagrado y que la tierra sigue girando por sí misma sin necesidad de nuestro esfuerzo constante. Capítulo 4. Las noches en los campamentos del norte. A mí me parece que el verdadero templo de la serenidad de Marco Aurelio no fue un palacio de mármol en Roma, sino una tienda de campaña hecha de cuero grueso, batida por el viento helado en las fronteras del norte. Imagínese por un instante la escena, en el límite del imperio, donde el río Danubio se congelaba durante los meses de invierno y el frío calaba los huesos. Afuera, miles de soldados descansaban en el campamento, y lo único que se escuchaba era el paso acompasado de los centinelas y el restallar de las hogueras que intentaban mantener a raya la oscuridad del bosque. En medio de ese entorno hostil y lejano, el emperador encendía una pequeña lámpara de aceite, se sentaba a su mesa de madera y encontraba la paz absoluta escribiendo en sus cuadernos personales. Esa capacidad de abstracción es una de las mayores enseñanzas que podemos recibir de su figura para aplicarla en nuestra propia vida esta noche. No importa cuán ruidosa haya sido su jornada o cuántos problemas queden pendientes en el mundo exterior, usted tiene la capacidad de construir una fortaleza invisible dentro de su propia mente. Al igual que el cuero de aquella tienda aislaba al emperador de la nieve y del peligro del frente, las paredes de su habitación y las mantas que lo cubren ahora mismo lo protegen de cualquier demanda externa. El día ya ha dictado sus sentencias y ya no hay nada que usted pueda modificar hasta que salga el sol, por lo que el único acto de sabiduría real en este momento es entregarse por completo a la quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dio cuenta de que su mente puede ser un refugio totalmente impenetrable para los ruidos del mundo? No hay prisa esta noche, ninguna, pues el tiempo del descanso tiene sus propias leyes y no obedece a los relojes del comercio ni de las obligaciones sociales.
Al escuchar el silencio que se expande por los rincones de su hogar, resulta reconfortante pensar que el propio Marco Aurelio descubrió que la verdadera retirada no consiste en viajar a un lugar lejano, sino en mirar hacia adentro. Él escribía que cualquiera puede encontrar un rincón de paz en el campo o en la costa, pero que no hay ningún lugar más apacible y libre de cuidados que el que un hombre encuentra dentro de su propia alma. Si ya siente que los ojos se cierran y que el peso del cansancio se vuelve un aliado dulce, déjese llevar por esa corriente agradable hacia el sueño profundo. La lámpara de aceite de aquel campamento romano terminaba siempre por apagarse, dejando al emperador en la más absoluta oscuridad, confiando su vida y su imperio al orden natural del universo. De la misma manera, usted puede apagar ahora los últimos destellos de atención y confiar en que la noche cuidará de su cuerpo y restablecerá sus fuerzas sin que usted tenga que hacer el menor esfuerzo consciente. Yo sigo aquí, hilando estas palabras pausadas para que sirvan de puente entre la vigilia y el descanso, recordándole que está a salvo y que este instante de calma es todo lo que importa. Capítulo 5. La voz del maestro rústico. Muchas veces olvidamos que la sabiduría que sostuvo a Marco Aurelio no surgió de la riqueza ni de los privilegios de su cuna imperial, sino de las palabras de un hombre que había sido esclavo. A mí me parece sumamente hermoso recordar que el emperador del mundo conocido buscaba sus mayores lecciones de libertad en los textos de Epicteto, un pensador humilde que caminaba cojeando debido a los castigos del pasado. Epicteto no tenía palacios, ni ejércitos, ni tesoros, pero poseía una mente que ninguna cadena externa podía aprisionar jamás. El joven heredero al trono de Roma pasaba las tardes leyendo aquellos rollos de papiro, aprendiendo que la verdadera grandeza no consiste en dominar a los demás, sino en ser el dueño absoluto de los propios pensamientos y emociones. Esta noche, mientras usted descansa en la tranquila comodidad de su habitación, lejos de los roles y los títulos que la sociedad nos impone durante las horas del día, puede conectar con esa misma verdad fundamental. Al apagar las luces y cerrar los ojos, todos los seres humanos volvemos a ser iguales, despojados de las posesiones materiales y de las preocupaciones que nos genera el estatus social. No importa qué posición ocupe usted en el mundo exterior cuando sale el sol, pues ahora mismo, bajo la protección de la penumbra, usted es simplemente un alma que busca el reposo legítimo que el cuerpo reclama. La filosofía estoica nos invita a desprendernos de las apariencias y a valorar la sencillez de un espacio donde reina la calma y donde nada hace falta más allá de una respiración pausada. ¿Se ha dado cuenta usted de que la mayor parte de las cosas que nos quitan el sueño son construcciones mentales que no podemos tocar con las manos? A mí también me gusta esta parte de la historia porque nos demuestra que la guía más sabia siempre nos llega a través de una voz serena que no busca deslumbrarnos, sino recordarnos lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestro ser. Epicteto le enseñó al emperador que la libertad interior comienza cuando dejamos de intentar controlar el viento, la lluvia o las opiniones de las personas, y nos concentramos únicamente en cuidar nuestro propio jardín mental. Si ya siente que los ojos se cierran bajo el influjo de este relato, permita que el cansancio sea el maestro rústico que guíe sus pasos hacia el olvido absoluto de las tareas pendientes. No hay prisa esta noche, ninguna, pues el tiempo de la acción ha terminado por completo y ha dado paso al tiempo del abandono dulce y reparador. Usted no necesita demostrarle nada a nadie en este momento de la noche, no tiene que ser eficiente, ni productivo, ni dar respuestas a ninguna exigencia externa. La quietud que lo envuelve es su derecho natural, un refugio que ha sido preparado para que su mente descanse de la pesada armadura que ha llevado puesta a lo largo de toda la jornada. Al igual que Marco Aurelio meditaba sobre las enseñanzas de su maestro antes de apagar su lámpara de aceite, usted puede dejar que estas reflexiones calmen los latidos de su corazón y suavicen el ritmo de su respiración. Yo sigo aquí, acompañándolo en este tránsito lento hacia el sueño, mientras el silencio se asienta definitivamente en cada rincón de su hogar como un manto protector. Capítulo 6. El ejercicio del espejo cósmico. Comenzamos ahora un camino de descenso más profundo hacia el interior de nuestra mente, y para ello, a mí me gusta evocar una de las herramientas de meditación más hermosas que utilizaba el emperador. Se trata de una práctica que sus contemporáneos llamaban el espejo cósmico o la mirada desde las alturas, una técnica que no buscaba empequeñecer nuestra existencia, sino devolvernos la proporción exacta de las cosas. Imagine que su conciencia comienza a elevarse con una suavidad asombrosa, despegándose lentamente del colchón donde descansa su cuerpo cansado. Al subir,
Usted contempla el techo de su habitación, luego las paredes de su casa y, poco a poco, las calles silenciosas del barrio que ahora duerme bajo la protección de la penumbra nocturna. A mí me parece que al alejarnos de la superficie del suelo, las tensiones acumuladas empiezan a perder su consistencia física, volviéndose delgadas como hilos de humo en la atmósfera. Al seguir ascendiendo con absoluta seguridad, usted contempla la geografía de toda su ciudad, con sus luces tenues que parecen pequeñas estrellas reflejadas en la tierra, y comprende que las prisas que tanto nos agobian son solo movimientos efímeros en un escenario inmenso. El emperador aplicaba este ejercicio cuando el peso de las decisiones del imperio amenazaba con restarle claridad mental, recordando que toda la agitación humana, los triunfos y las derrotas, ocurren en un fragmento diminuto de un cosmos que permanece sereno y eterno. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró el cielo oscuro de la noche y recordó que sus problemas actuales son solo un instante brevísimo en la historia del universo? Esta noche, la comodidad de su cama es el centro perfecto desde el cual realizar este viaje mental, permitiendo que la respiración se vuelva cada vez más rítmica y espaciada. A medida que su mente abraza esa inmensidad cósmica, usted puede ver la Tierra entera como una esfera hermosa y azul que flota en medio de un silencio absoluto, ajena a las urgencias de los calendarios. Si ya siente que los ojos se cierran y que las palabras se disuelven en una sensación de ingravidez, déjelas marchar sin oponer ninguna resistencia. Yo sigo aquí, prestando mi voz para guiar este descenso hacia la quietud, asegurándole que el mundo entero puede sostenerse por sí mismo mientras usted se entrega al olvido de sus preocupaciones. No hay prisa esta noche, ninguna, pues al contemplar las cosas desde la perspectiva de las estrellas, descubrimos que lo que nos parecía una montaña insuperable es en realidad un grano de arena en la inmensidad del tiempo. Marco Aurelio se consolaba pensando en las generaciones que vivieron antes que él y en las que vendrían después, entendiendo que el momento presente es el único regalo real que poseemos. Al regresar suavemente de ese viaje imaginario y volver a sentir el peso agradable de las mantas sobre su pecho, usted experimenta una maravillosa ligereza interior. Su habitación se convierte en un santuario protegido, un espacio libre de las tormentas del día, donde el aire que respira es limpio y cada exhalación lo sumerge un poco más en un sueño reparador y profundo. Capítulo 7. La mirada desde las estrellas limpias. Al continuar con esta elevación imaginaria que tanto aliviaba el espíritu del emperador, a mí me gusta pensar en cómo cambian las proporciones del mundo cuando nos situamos mentalmente más allá de las nubes altas. Desde esa altura serena, donde no existen las fronteras terrestres ni las divisiones que creamos con nuestras preocupaciones diarias, la Tierra se muestra como un hogar compartido, un pañuelo de seda azul que respira bajo el manto de la noche. Marco Aurelio escribía en sus notas nocturnas sobre la importancia de contemplar el curso de los astros, imaginando que caminábamos junto a ellos en su danza matemática y predecible. Él descubrió que al sintonizar el pensamiento con la armonía del universo, el alma humana se limpia del barro acumulado en las discusiones del foro y en las tensiones de la vida pública. Usted puede experimentar esa misma limpieza en este preciso instante, permitiendo que la gravedad de sus pensamientos se disuelva en la inmensidad del espacio exterior. Al mirar desde las estrellas limpias, los exámenes, los proyectos pendientes, las conversaciones difíciles y los plazos de entrega se vuelven tan minúsculos que resulta imposible que sigan alterando el ritmo de su corazón. A mí me parece que la verdadera madurez mental consiste en saber relativizar nuestras tormentas internas, no para restarles valor a nuestros esfuerzos, sino para recordar que somos parte de un tejido mucho más grande y duradero. La penumbra que ahora envuelve su habitación es un reflejo directo de esa oscuridad cósmica, un espacio sagrado que no debe ser invadido por las exigencias del mañana. ¿Por qué permitimos a veces que los pequeños roces de la convivencia o del trabajo diario oscurezcan la inmensa fortuna de estar vivos bajo este cielo nocturno? No hay prisa esta noche, ninguna, pues el universo entero se mueve con un ritmo pausado que no entiende de las ansiedades humanas ni de las urgencias del comercio. Al escuchar la cadencia tranquila de mi voz, deje que su cuerpo se asiente todavía más en el colchón, hundiéndose suavemente como si la cama fuera un refugio diseñado exclusivamente para su bienestar. Si ya siente que los ojos se cierran y que las imágenes de las constelaciones empiezan a mezclarse con los primeros hilos del sueño, no intente mantener la lucidez. Yo sigo aquí, hilando estas palabras amables para que sirvan de muralla contra el ruido del mundo, permitiendo que su mente se retire a su fortaleza interior. El emperador sabía que al mirar el firmamento, los seres humanos recordamos nuestra verdadera naturaleza, que es la de ser observadores pacíficos de la existencia.
Al comprender que todo lo que nos asusta es transitorio y que las estaciones cambian con una regularidad perfecta, aprendemos a confiar en el curso de las cosas. Esta noche, esa confianza se traduce en el acto sencillo de soltar los músculos del rostro, relajar los hombros y permitir que la respiración ocurra por sí misma, limpia y profunda. Déjese llevar por la marea nocturna, sabiendo que la misma fuerza que sostiene a los planetas en sus órbitas es la que ahora cuida de su descanso y repara sus energías para el día que vendrá. Capítulo 8. El tribunal del propio pecho al descender suavemente de las alturas cósmicas y regresar a la calidez de nuestro refugio nocturno, el emperador nos invita a realizar un ejercicio de honestidad íntima al que llamaba el examen de la tarde. A mí me parece que uno de los mayores errores que cometemos en la actualidad es convertir el repaso del día en un juicio severo contra nosotros mismos, llenando la mente de reproches antes de dormir. Marco Aurelio concebía este momento de una manera radicalmente distinta, no como un tribunal inquisidor, sino como una conversación amigable en la penumbra con un consejero sabio y compasivo. Él se sentaba al borde de su lecho, cerraba los ojos y repasaba las horas transcurridas con una mirada limpia, buscando aprender de los tropiezos sin añadir un ápice de culpa a su espíritu cansado. Usted puede adoptar esa misma actitud benévola en este instante, mientras descansa bajo la protección de las mantas en su habitación silenciosa. El examen de la tarde consiste en formularse 3 preguntas sencillas, pronunciadas con una voz interna que sea tan suave como el susurro del viento entre los pinos de los jardines antiguos. La primera de ellas nos invita a observar que hemos hecho bien durante la jornada, reconociendo aquellos momentos en los que fuimos pacientes, amables o íntegros con las personas que cruzaron nuestro camino. Al poner el foco en nuestras pequeñas virtudes cotidianas, el pecho se alivia de las tensiones acumuladas y la mente se dispone a recibir el descanso con una sensación de merecida gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que usted se felicitó sinceramente antes de dormir por haber actuado con bondad en medio de un día difícil? La segunda pregunta nos lleva a revisar de manera objetiva en qué momentos nos dejamos arrastrar por la prisa, el enfado o la preocupación estéril por cosas que no dependían de nosotros. No se trata de castigarse por haber sentido esas emociones, sino de observarlas como nubes pasajeras que cruzaron el cielo de nuestra mente y que ya se han desvanecido por completo. Si ya siente que los ojos se cierran y que el peso del cansancio lo invita a abandonar cualquier tipo de análisis formal, escuche a su cuerpo y déjese llevar por esa corriente de laxitud. Yo sigo aquí, manteniendo el tono pausado de la narración para que usted pueda deslizarse hacia el descanso con la certeza de que el día ya ha sido vivido y juzgado con absoluta benevolencia. La tercera y última consideración de este examen es la más hermosa de todas, pues nos plantea que podemos mejorar mañana, asumiendo el nuevo día no como una obligación pesada, sino como una oportunidad limpia de crecimiento. Al cerrar este repaso sin rastro de amargura o de juicio destructivo, el emperador descubría que la mente quedaba completamente pacificada, lista para sumergirse en un sueño profundo y reparador. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que usted puede soltar el día por completo, sabiendo que ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tenía a su alcance. Permita que el silencio de la noche cure las fatigas de las horas pasadas y que la almohada reciba sus pensamientos con la suavidad que su alma necesita ahora mismo. Capítulo 9. El río que se lleva las ofensas. A mí me parece que una de las cargas más pesadas que solemos arrastrar a la cama es el eco de las palabras ajenas, el roce de los malentendidos o el peso de las ofensas que recibimos durante el día. Marco Aurelio sabía muy bien lo que significaba convivir con la ingratitud, la envidia o la deslealtad, pues en la corte de Roma las intrigas eran una constante cotidiana. Sin embargo, él desarrolló una metáfora hermosa que le permitía limpiar su mente antes de cerrar los ojos para dormir, visualizando el tiempo y las acciones de los hombres como un río caudaloso y rápido. Al imaginar que todo lo que ocurre fluye de manera inevitable, las palabras ásperas de los demás perdían su poder de herir, convirtiéndose en simples burbujas de agua que estallan y desaparecen en la corriente. Usted puede aplicar esa misma sabiduría esta noche, dejando que el cauce del río de la vida se lleve cualquier tensión nacida de sus interacciones con los demás. Al apagar las luces de su habitación y acomodar la cabeza sobre la almohada, recuerde que el comportamiento de los otros pertenece exclusivamente a ellos y que usted no tiene la obligación de cargarlo en su propio pecho. Las personas actúan a menudo desde su propio dolor, su prisa o su ignorancia, y al comprender esto con una mirada compasiva, resulta mucho más fácil perdonar y soltar. No hay prisa esta noche,
ninguna, de modo que podemos abrir las manos metafóricamente y permitir que los agravios acumulados se desvanezcan en la penumbra. ¿Por qué otorgamos a veces a las opiniones de los extraños el poder inmenso de robarnos la paz de nuestra noche protectora? En la quietud de este momento, mientras el silencio se instala firmemente entre las sábanas limpias, es reconfortante pensar que las ofensas del pasado ya no tienen ninguna realidad física en este espacio. Su dormitorio es un territorio sagrado donde solo habita usted, su respiración y este murmullo pausado que lo invita a entregarse al descanso más absoluto. Si ya siente que los ojos se cierran y que las imágenes del día comienzan a perder su nitidez, acepte ese dulce entorpecimiento de los sentidos como una señal de liberación. Yo sigo aquí, vigilando la entrada de sus sueños para que ningún pensamiento intrusivo perturbe la calma que su cuerpo ha venido a buscar. El emperador nos recordaba que la mejor venganza contra aquellos que nos dañan es no parecernos a ellos, manteniendo la propia bondad e integridad intactas a pesar de las tormentas exteriores. Al cerrar esta jornada con el corazón limpio de rencores, usted recupera la soberanía total sobre su mente y se prepara para un sueño verdaderamente sanador. Deje que el río del tiempo siga su curso natural, llevándose lejos los ruidos, los juicios y las fricciones de las horas que ya quedaron atrás. Nos queda únicamente la suavidad del aire que entra y sale de sus pulmones, la calidez reconfortante de su lecho y la certeza de que esta noche está hecha para descansar en la más profunda de las paces. Capítulo 10. El arte de transmutar el fuego. Llegamos ahora a una de las enseñanzas más sutiles y poderosas de la filosofía estoica, una idea que a mí me parece que puede transformar por completo la manera en que usted percibe las dificultades de su vida diaria. Marco Aurelio utilizaba la imagen de una hoguera brillante para ilustrar cómo una mente entrenada debe reaccionar ante los imprevistos y los obstáculos del camino. Él escribía que cuando arrojamos una rama húmeda sobre un fuego pequeño, este puede ahogarse y apagarse de manera lastimosa, pero cuando el fuego es grande y fuerte, todo lo que se le echa encima se convierte de inmediato en combustible para iluminar con más fuerza el entorno. De la misma manera, los problemas que nos asaltan no tienen por qué destruir nuestra paz, sino que pueden ser transmutados en oportunidades para fortalecer nuestra serenidad. Usted puede aplicar esta maravillosa transformación mental esta noche, mientras descansa arropado por la agradable penumbra de su habitación silenciosa. Los contratiempos que sufrió durante la jornada, los planes que no salieron como esperaba o los cambios inesperados que alteraron su rutina no son enemigos reales de su bienestar, sino la materia prima con la que puede tejer su propia templanza. Al aceptar los hechos de la vida tal como se presentan, sin oponer una resistencia estéril que solo genera angustia, la mente se libera de una carga inmensa. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos mirar esas situaciones difíciles no como un peso que nos hunde, sino como el viento que empuja las velas de nuestro barco interior hacia un puerto más seguro. ¿Se ha detenido usted a pensar en cómo las mayores dificultades de su pasado son las que han moldeado la fortaleza que hoy posee? A mí también me gusta esta parte de la historia porque nos devuelve el control absoluto sobre nuestra propia experiencia interna, recordándonos que el obstáculo no está en el camino, sino en nuestra manera de mirarlo. Si usted deja que las preocupaciones sobre las tareas pendientes del mañana invadan este momento sagrado, estará alimentando un fuego destructivo que le robará la energía necesaria para descansar. En cambio, al acoger esos pensamientos intrusivos con una sonrisa comprensiva y dejarlos pasar, usted se convierte en esa gran hoguera que todo lo aprovecha para generar luz y calor. Si ya siente que los ojos se cierran y que el cansancio bendito se apodera de sus extremidades, permita que ese proceso continúe con total libertad. Yo sigo aquí, modulando mis palabras para que actúen como un bálsamo que serene los latidos de su corazón y disipe las últimas dudas de la jornada. En este rincón del mundo que ha construido para su descanso, no hay espacio para la batalla ni para la resistencia, solo existe la aceptación plena del momento presente tal como es. Sienta como el aire que respira renueva sus fuerzas por dentro, mientras su cuerpo físico se rinde por completo a la gravedad del colchón. Mañana será otro día para actuar y construir, pero esta noche el único deber que la naturaleza le exige es transformarse en un testigo pacífico del silencio que lo rodea por todas partes. Capítulo 11. La bienvenida al destino amable. A mí me parece que una de las palabras más incomprendidas de la antigüedad es el término destino, que a menudo asociamos con una fuerza rígida y severa que aplasta nuestra libertad.
Sin embargo, los sabios de la estirpe de Marco Aurelio veían en el devenir de las cosas un tejido armonioso, una corriente natural donde cada suceso encaja a la perfección con el anterior como las notas de una melodía continua. Él utilizaba una expresión muy hermosa en sus escritos, invitándose a amar todo lo que le sucedía y a abrazar los acontecimientos como si hubieran sido diseñados a la medida exacta de su propia alma. Esta actitud, lejos de ser una rendición pasiva, es un acto de valentía suprema que nos permite dejar de pelear contra la realidad de las cosas que escapan a nuestra voluntad. Esta noche, mientras usted descansa envuelto en el silencio reconfortante de su propio espacio, puede practicar este abandono consciente y pacífico frente al rumbo de su vida. El día que ya ha terminado se ha desarrollado de una manera única, con sus luces y sus sombras, y nada de lo que se ha escrito en sus horas puede ser borrado ya por la fuerza del pensamiento. Al aceptar el día tal y como fue, sin desear que las cosas hubieran sido diferentes, usted le da una bienvenida silenciosa a su propia historia personal. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos soltar los puños cerrados, relajar los músculos del cuello y permitir que los acontecimientos se asienten en el pasado con suavidad. ¿Por qué gastamos a veces nuestras energías nocturnas imaginando escenarios pasados que ya no tienen ningún cuerpo ni realidad en el presente? En la penumbra protectora de su dormitorio, donde el aire se mueve con una lentitud casi mística, resulta sumamente grato comprender que usted está exactamente donde necesita estar en este momento de su camino. Su lecho es el puerto seguro donde la marea de los acontecimientos se detiene, permitiéndole ser un espectador libre que observa cómo el mundo sigue su marcha sin reclamar su intervención inmediata. Si ya siente que los ojos se cierran y que las palabras que pronuncio se transforman en un murmullo borroso que lo acuna, ríndase a esa maravillosa desconexión. Yo sigo aquí, manteniendo este ritmo pausado para que su mente se sienta acompañada mientras transita el umbral hacia el descanso absoluto. El emperador nos recordaba que enfadarse con el destino es como intentar romper las olas del mar con las manos, un esfuerzo inútil que solo consigue agotarnos y alejarnos de nuestra verdadera paz interna. Al reconciliarse con el orden natural de las cosas y aceptar que la noche ha llegado para cerrar el ciclo de la actividad, usted se alinea con el ritmo del universo entero. Sienta la profunda libertad que nace de no oponer resistencia, dejando que su respiración sea el único movimiento que sintonice su cuerpo con la quietud de la tierra que duerme. Permita que el descanso cure cualquier herida del espíritu, sabiendo que al despertar, el destino le ofrecerá una página completamente limpia para volver a empezar con una mente renovada. Capítulo 12. La joya oculta en la piedra áspera. A mí me parece que uno de los mayores tesoros que nos ofrece la filosofía estoica es la capacidad de encontrar belleza y serenidad en los lugares más inesperados de nuestra rutina. Marco Aurelio tenía una sensibilidad especial para observar los detalles cotidianos que la mayoría de las personas pasan por alto debido a las prisas del mediodía. Él escribía sobre cómo el pan se agrieta al hornearse y cómo esas hendiduras, aunque son imperfecciones técnicas, resultan extrañamente atractivas y abren el apetito. También describía la madurez de los higos cuando están a punto de caer del árbol, o la mirada mansa pero firme de los animales salvajes, detalles que poseen una gracia natural que solo se revela ante quien sabe mirar el mundo con una paciencia infinita. Esta noche, mientras usted permanece tumbado en la oscuridad de su alcoba, puede entrenar esa misma mirada atenta hacia los elementos sencillos que configuran su descanso actual. La textura de la sábana que roza su piel, el peso reconfortante de la manta sobre sus piernas o el sonido rítmico del viento que acaricia los cristales de la ventana son pequeñas joyas ocultas que la prisa nos impide palpar durante el día. Al poner toda su atención en estas sensaciones físicas tan básicas y reales, la mente se desengancha de los laberintos del pensamiento abstracto y regresa a la verdad del cuerpo. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para saborear la delicia de no tener que estar en ningún otro lugar que no sea este lecho mullido. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo a agradecer la simple existencia de un espacio cálido y seguro donde poder cerrar los ojos sin temor alguno? En la penumbra que ahora lo abraza como un manto protector, todas las exigencias del éxito y de la productividad quedan suspendidas en el aire, carentes por completo de valor. Si ya siente que los ojos se cierran y que el relato se desliza hacia un segundo plano de su conciencia, no haga ningún esfuerzo por mantener el hilo conductor. Yo sigo aquí, hilando estas palabras suaves para que sirvan de muralla contra el ruido exterior, permitiendo que su alma descanse en la más absoluta confianza.
El emperador descubrió que la paz no se encuentra al final de una meta gloriosa, sino en el proceso de aceptar cada instante con sus imperfecciones y sus grietas, viendo en ellas la firma única de la naturaleza. Al igual que la piedra áspera esconde en su interior vetas de cuarzo brillante, las horas oscuras de la noche guardan el regalo de la renovación profunda para quien sabe recibirlas con el corazón abierto. Deje que su respiración sea el cincel que suavice las tensiones acumuladas en su rostro, permitiendo que la mandíbula se relaje y que los hombros caigan con todo su peso sobre el colchón. Usted ha cumplido con su jornada de manera íntegra, y ahora la tierra entera le ofrece este remanso de quietud para que sus energías se restablezcan de forma natural. Confíe en el silencio que se expande por los rincones de su hogar y permita que la noche haga su trabajo silencioso mientras usted se sumerge en el olvido más dulce y reparador. Capítulo 13. La frontera del control absoluto. Entramos ahora en las horas más silenciosas de nuestra noche, ese territorio donde el ritmo del mundo exterior se desvanece por completo y nos quedamos a solas con el latido pausado de nuestro propio pecho. A mí me parece que el secreto fundamental para desarmar la ansiedad que nos desvela consiste en recordar la distinción más importante que nos heredaron los viejos sabios, aquella línea invisible pero firme que separa lo que depende de nosotros de lo que no está bajo nuestro poder. Marco Aurelio volvía a este pensamiento una y otra vez cuando sentía que las preocupaciones por el futuro del imperio amenazaban con restarle la claridad mental necesaria para gobernar con justicia. Él entendía que la mayor parte del sufrimiento humano no nace de los hechos reales, sino del intento desesperado de controlar el curso de los acontecimientos externos. Esta noche, mientras usted descansa en la agradable penumbra de su habitación, puede trazar esa misma frontera protectora alrededor de su lecho para expulsar de él cualquier rastro de agitación. Al apagar las luces, es vital comprender que la economía mundial, las opiniones de sus compañeros de trabajo, el tráfico de la mañana o el clima del día siguiente pertenecen al ámbito de las cosas que usted no puede modificar desde su cama. Lo único que realmente le pertenece en este instante es la gestión de su propio metro cuadrado, el cuidado amoroso de su mente y la relajación consciente de sus músculos cansados. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos abrir las manos de manera metafórica y dejar que el resto del universo ruede por sí mismo sin nuestra intervención. ¿Qué sentido tiene gastar la preciosa energía de nuestro descanso intentando resolver problemas que solo existen en un futuro que todavía no ha nacido? A mí también me gusta esta parte de la historia porque nos devuelve a la sencillez de lo inmediato, recordándonos que en este preciso momento su única responsabilidad real es el aire que entra y sale de sus pulmones. Si ya siente que los ojos se cierran y que el peso de las mantas se vuelve un abrazo denso y protector, permita que esa sensación lo invada por completo. Yo sigo aquí, manteniendo el tono bajo y monótono de mi voz para que sirva de ancla a su serenidad, asegurándole que está a salvo dentro de los límites de este santuario nocturno. El emperador descubrió que al soltar el deseo de controlarlo todo, el alma experimenta una ligereza maravillosa, un estado de gracia donde la mente se vuelve tan transparente como el agua de un manantial escondido en la montaña. Usted controla su respiración, la suavidad con la que acomoda la cabeza sobre la almohada y la decisión consciente de regalarse estas horas de olvido absoluto. Todo lo demás, los proyectos pendientes, las cuentas por saldar y las conversaciones que quedaron a medias, pueden esperar pacientemente detrás de la puerta de su dormitorio hasta que el sol vuelva a salir. Deje que la noche se ocupe de lo que está fuera de su alcance y concéntrese únicamente en el deleite de sentir cómo su cuerpo se rinde a la gravedad del colchón. Cada exhalación es una oportunidad para soltar un lastre innecesario, permitiendo que la quietud se asiente en su espíritu con la misma naturalidad con la que la oscuridad inunda el cielo del invierno. Capítulo 14. El refugio de la colina interior. A mí me parece que a medida que la noche avanza y se vuelve más densa, las palabras deben volverse también más livianas, flotando en el espacio de su habitación como hojas secas que caen de los árboles en un bosque en calma. El emperador Marco Aurelio solía repetir una idea que a mí me conforta de una manera muy especial durante las noches largas de insomnio o cansancio acumulado. Él decía que los hombres buscan refugios en casas de campo, en las orillas del mar o en la quietud de las montañas altas, pero que todo eso es una muestra de ignorancia, porque en ningún lugar encuentra un hombre un retiro más apacible y tranquilo que dentro de su propia alma. Al cerrar las puertas al exterior, usted posee la llave de una colina interior donde el ruido del mundo jamás puede penetrar. Esta noche, usted no necesita viajar a ningún destino lejano ni buscar técnicas complejas para encontrar el sosiego que su cuerpo reclama tras las horas de esfuerzo.
Su mente tiene la capacidad innata de convertirse en ese retiro perfecto, un jardín secreto donde la temperatura es agradable, la luz es tenue y los pensamientos se mueven con la lentitud de un arroyo limpio. Al acomodar su cuerpo entre las sábanas, note cómo esa fortaleza interna se activa de forma automática, creando una separación saludable entre su esencia real y las demandas de la vida cotidiana. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos caminar despacio por los senderos de esa colina interior, contemplando el silencio como si fuera un paisaje hermoso que se abre ante nuestros ojos fijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió plenamente conforme con el simple hecho de estar a solas consigo mismo en medio de la oscuridad protegida? Si ya siente que los ojos se cierran y que la pesadez del sueño comienza a adormecer sus piernas y sus brazos, déjese llevar por esa agradable gravedad sin oponer resistencia. Yo sigo aquí, manteniendo este murmullo constante y sereno para que usted sepa que no está solo en el tránsito hacia el descanso profundo. En esta zona de la noche, las preocupaciones pierden su sustancia y se transforman en sombras borrosas que ya no tienen el poder de alterar el ritmo tranquilo de su corazón. El emperador se retiraba a esa fortaleza de la mente incluso en los días más difíciles de las campañas militares, encontrando en su interior la fuerza necesaria para mantenerse en pie con dignidad y dulzura. Usted tiene el mismo derecho que aquel gobernante antiguo a reclamar su espacio de paz absoluta, despojándose de las vestiduras del día y abrazando la sencillez de su respiración. Sienta como el aire entra de forma natural, llenando su pecho de una calma limpia, y como sale expulsando los últimos vestigios de tensión que pudieran quedar en sus hombros. La noche ha borrado los contornos del mundo exterior para que usted pueda concentrarse únicamente en el milagro de su propio descanso. Permita que la mente se vuelva tan quieta como la superficie de un lago en una noche sin viento, reflejando únicamente las estrellas de sus sueños más pacíficos y reparadores. Capítulo 15. El pulso de la naturaleza entera a medida que el silencio se vuelve absoluto en los pasillos de su hogar. A mí me gusta pensar en cómo nuestra existencia individual se trenza de forma invisible con el pulso de la naturaleza entera. El emperador Marco Aurelio pasaba largas horas de la noche meditando sobre una gran verdad que a menudo olvidamos en nuestras ciudades modernas llenas de asfalto y luces artificiales. Él veía al mundo como un solo organismo viviente, un ser inmenso que respira a través de los océanos, que renueva sus fuerzas con los ciclos de las estaciones y que encuentra en la oscuridad de la noche el espacio necesario para que la vida continúe con fuerza al amanecer. Al apagar las pantallas y dejar de lado los hilos que lo atan a los problemas del día, usted se integra de nuevo en ese flujo majestuoso y sereno. Esta noche, la quietud que se ha instalado en su dormitorio no es una ausencia de actividad, sino la presencia misma de una armonía universal que reclama su derecho a descansar. Al igual que los árboles de los bosques antiguos detienen su crecimiento durante las horas de sombra para concentrar la savia en sus raíces, su cuerpo físico necesita este tiempo de abandono completo para restaurar cada una de sus células. A mí me parece que hay un alivio inmenso en comprender que no somos seres separados del mundo que deben luchar contra la corriente, sino pequeñas gotas de agua que forman parte del mismo océano infinito. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos confiar nuestro cansancio a las leyes de la tierra y permitir que el orden natural cuide de nosotros. ¿Por qué intentamos a veces mantener la mente despierta y alerta cuando todo el planeta nos está invitando a cerrar los ojos y a descansar en paz? Mientras usted siente la agradable calidez de su cama, deje que esa idea de pertenencia suavice cualquier rigidez que todavía se esconda en sus articulaciones. Si ya siente que los ojos se cierran y que el sonido de mi voz se percibe como una música lejana que flota en el aire de la habitación, entréguese por completo a esa sensación de lasitud. Yo sigo aquí, hilando estas palabras de manera pausada y monótona, asegurándole que la noche avanza con un orden perfecto y que usted no tiene que vigilar nada. El emperador descubrió que cuando un hombre comprende que es solo una pieza de un engranaje cósmico y bondadoso, el miedo al futuro desaparece y da paso a una tranquilidad indomable. Sienta el movimiento sutil de su pecho que sube y baja con una cadencia perfecta, reflejando el mismo ritmo con el que las olas del mar lamen la arena en una playa desierta bajo la luna. Usted no necesita forzar su descanso, este llegará de forma espontánea en cuanto deje de buscar respuestas y acepte que el día ya ha entregado todo lo que tenía que ofrecer. Permita que la oscuridad limpie las pizarras de su mente, borrando las cifras, las tareas y las obligaciones que han ocupado sus pensamientos durante las horas de sol.
Nos queda únicamente este instante de quietud sagrada, un refugio donde la vida se simplifica hasta volverse solo aire, sombra y una profunda confianza en el silencio que nos envuelve por todas partes. Capítulo 16. El valor del instante fugaz en esta quietud tan profunda que nos rodea. A mí me parece que la noche nos regala una lucidez diferente, una capacidad especial para valorar el momento presente sin la interferencia de los ruidos del mediodía. El emperador Marco Aurelio meditaba a menudo sobre la naturaleza del tiempo, describiéndolo como un torrente continuo donde los acontecimientos aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Él descubrió que la mayor parte de nuestra angustia nace de vivir en un pasado que ya no existe o en un futuro que todavía no ha llegado, descuidando el único espacio real donde transcurre nuestra existencia. Ese espacio no es otro que el aquí y el ahora, este segundo exacto en el que usted respira bajo la protección de su techo. Al adoptar esta perspectiva tan limpia, el peso de los planes a largo plazo y la prisa por alcanzar metas lejanas se desvanecen en la penumbra de su habitación silenciosa. La filosofía estoica nos invita a desarmar el mañana, recordándonos que el futuro se construirá por sí mismo cuando llegue su momento, y que ahora el único deber legítimo es habitar el presente con plenitud y serenidad. Al acomodar el cuerpo sobre el colchón, usted puede sentir el inmenso alivio que produce soltar las expectativas y entregarse al disfrute de este momento de paz absoluta. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos ralentizar el flujo de los pensamientos hasta que coincida con el ritmo pausado de los latidos de su corazón. ¿Se ha dado cuenta usted de que este instante preciso de calma es lo único que realmente poseemos en el tejido infinito del tiempo? A mí también me gusta esta parte de la historia porque nos reconcilia con la naturaleza transitoria de todas las cosas, enseñándonos a apreciar la calidez de la cama y el silencio de la noche como regalos únicos que no volverán a repetirse de la misma manera. Si ya siente que los ojos se cierran y que el cansancio bendito entorpece gratamente sus sentidos, permita que la mente se afloje por completo. Yo sigo aquí, manteniendo este murmullo constante para que su travesía hacia el sueño sea suave, segura y libre de cualquier sobresalto. Las tareas que quedaron inconclusas han dejado de tener importancia en esta zona de la noche, pues el mundo entero ha entrado en una tregua necesaria. Sienta cómo la exhalación se vuelve más larga y profunda, liberando la última resistencia que pudiera quedar oculta en sus pensamientos más profundos. Usted no necesita anticipar las dificultades del mañana ni ensayar las respuestas a los problemas que todavía no se han presentado en la realidad física. Al igual que el emperador romano descansaba con la certeza de haber cumplido con su parte en el orden del universo, usted puede cerrar los ojos con el corazón tranquilo y la mente pacificada. Permita que la oscuridad actúe como un bálsamo reparador, disolviendo las fronteras del día que se fue y abriendo de par en par las puertas de un descanso reparador, espeso y duradero. Capítulo 17. El retorno a la condición humana poco a poco. A mí me parece que el viaje a través de las horas más densas de la noche comienza a completar su ciclo, invitándonos a regresar con suavidad al punto de partida, pero con un espíritu completamente transformado. El emperador Marco Aurelio, al cabo de sus largas reflexiones junto a la vela moribunda, siempre volvía a la misma conclusión fundamental. Despojados de la armadura, de los títulos y de las batallas del día, todos somos hermanos en el descanso. Al cerrar los ojos en la penumbra, la distancia entre el soberano de un imperio colosal y el habitante de una alcoba moderna se borra por completo, disuelta en la necesidad compartida de paz interior. Esta noche, usted ha recorrido ese mismo sendero, descubriendo que la verdadera fortaleza no radica en dominar los acontecimientos externos, sino en saber habitar el propio centro con una calma imperturbable. La imagen que al principio del relato nos parecía lejana y esculpida en mármol frío ahora se revela como una presencia humana, cálida y cercana. Al comprender que las dudas y los cansancios del emperador eran idénticos a los suyos, las preocupaciones de su propia jornada pierden esa gravedad artificial que las hacía parecer insoportables. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos mirar hacia atrás con una sonrisa comprensiva, observando cómo los ruidos del mediodía se han transformado en un silencio fértil y protector. Su habitación sigue siendo ese santuario impenetrable donde la vida se ha simplificado al máximo, quedando reducida a la calidez de su lecho y al movimiento rítmico de su pecho. ¿No es acaso un alivio maravilloso descubrir que la llave de la serenidad ha estado siempre en su interior, esperando únicamente a que usted decidiera apagar el ruido del mundo?
Si ya siente que los ojos se cierran definitivamente y que el hilo de mi narración se convierte en un susurro vago que flota en la frontera del sueño, no intente retener ninguna palabra. Yo sigo aquí, acompañándolo en este tramo del camino donde la mente empieza a soltar sus últimas amarras para entregarse al olvido completo de las tareas pendientes. El día ya ha dictado sus sentencias y ya no hay nada que usted deba resolver, planificar o corregir bajo el amparo de esta oscuridad bendita. La filosofía estoica no nos pide que seamos seres insensibles, sino que sepamos cuándo retirar las manos del timón para permitir que la naturaleza restaure nuestras fuerzas con su sabiduría milenaria. Sienta cómo el aire entra y sale de sus pulmones con una fluidez perfecta, limpia de toda la prisa acumulada en las horas de sol. Al igual que el viejo gobernante romano depositaba sus cuadernos sobre la mesa de madera y confiaba su imperio al orden del cosmos antes de apagar la lámpara, usted puede confiar su vida entera a la quietud de esta noche limpia. Despréndase del pasado que ya se fue y del mañana que todavía no ha nacido, habitando con absoluta plenitud este segundo exacto de descanso merecido. Permita que la pesadez dulce del sueño sane su cuerpo y serene su mente, sabiendo que está en el lugar correcto, en el momento preciso y bajo la protección de un silencio absoluto que todo lo abraza. Capítulo 18. La quietud de la vela moribunda. A mí me parece que al acercarnos al final de nuestro trayecto nocturno, la mente se asemeja a esa vela pequeña que ha iluminado las anotaciones del emperador y que ahora empieza a parpadear con suavidad, consumiendo las últimas gotas de cera en medio de una calma absoluta. En este estado de somnolencia tan agradable, las grandes ideas de la filosofía se despojan de sus ropajes teóricos para convertirse en una sensación física de alivio y cobijo. Marco Aurelio entendió que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos complejos ni en diseñar estrategias perfectas, sino en alcanzar esa transparencia del alma donde nada puede perturbar la paz del propio pecho. Al mirar la llama titilante que está a punto de apagarse, él recordaba que la vida humana es un suspiro breve en la inmensidad del tiempo, y que por lo tanto, pasar las horas del descanso alimentando la angustia es un error innecesario. Usted puede sentir esa misma ligereza en cada rincón de su cuerpo mientras permanece entregado a la penumbra de su habitación silenciosa. La agitación del foro romano, las marchas por las fronteras heladas y los debates bajo los techos dorados del Senado ya no tienen ningún eco en la mente del pensador, de la misma manera que sus obligaciones laborales y sus proyectos personales carecen de peso en este instante de la noche. Al reducir el universo al espacio tibio de su lecho, usted recupera la inocencia y el derecho originario a la quietud más absoluta. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos dejar que los párpados pesen con toda la fuerza de la gravedad, renunciando de manera voluntaria al deseo de comprender o de vigilar el entorno. ¿Se da cuenta usted de cómo la respiración se ha vuelto un proceso completamente autónomo, un vaivén rítmico que lo acuna sin que usted deba realizar el menor esfuerzo consciente? Si ya siente que los ojos se cierran y que mis palabras se disuelven como humo blanco en la oscuridad de la alcoba, permita que esa neblina dulce lo cubra por completo. Yo sigo aquí, manteniendo la cadencia baja y monótona de mi voz para asegurarle que el orden de su hogar permanece intacto y que el mundo exterior sigue su curso sin requerir su atención. La filosofía de la aceptación nos enseña a mirar la noche no como una interrupción vacía de nuestras actividades, sino como la mitad más hermosa y necesaria de nuestra existencia, el suelo fértil donde se gesta la energía y la claridad del amanecer. La vela del emperador termina por apagarse con un leve hilo de humo perfumado que asciende hacia el techo, dejando la estancia en una oscuridad perfecta y sanadora. De la misma manera, usted puede apagar ahora los últimos focos de su atención consciente, permitiendo que la mente se vuelva tan oscura y pacífica como el cielo estrellado que cubre las colinas antiguas. Sienta la profunda gratitud que nace de haber completado la jornada con integridad y deje que esa sensación de deber cumplido sea la almohada definitiva donde repose su espíritu. No queda nada por resolver, nada por defender y nada por temer en este rincón sagrado que la noche ha diseñado exclusivamente para su bienestar. Permita que el silencio total se asiente en sus pensamientos, disolviendo las últimas formas del día y abriendo de par en par el umbral hacia un sueño profundo, espeso, reparador y lleno de una calma inquebrantable. Capítulo 19. La disolución de los límites del día. A mí me parece que en este punto de la noche, cuando las horas se vuelven tan profundas que el tiempo parece detenerse, los contornos de nuestra identidad diurna comienzan a desvanecerse de una manera sumamente grata.
El emperador Marco Aurelio, en la soledad de sus últimos años, descubrió que al despojarse de las preocupaciones cotidianas, la mente humana experimenta una especie de liberación total, un retorno a la inocencia original del ser. Él escribía sobre la belleza de fundirse con el entorno, entendiendo que no somos más que pequeños fragmentos de un gran todo que respira al unísono bajo el manto estrellado de la noche. Al igual que una gota de agua se entrega al océano sin miedo a perder su esencia, usted puede permitir esta noche que sus pensamientos individuales se disuelvan en la inmensa quietud que ha inundado por completo su habitación. Esta perspectiva tan limpia nos permite comprender que los roles que desempeñamos durante las horas de sol son solo vestimentas temporales, máscaras que dejamos apoyadas sobre la mesa de noche antes de apagar la última luz. En la penumbra de su dormitorio, usted ya no es el empleado, ni el jefe, ni el proveedor, ni el protector de nadie. Usted es simplemente una existencia pacífica que reclama su derecho sagrado al descanso. La filosofía estoica nos enseña que el verdadero descanso ocurre cuando la mente deja de proyectar el futuro y deja de rumiar el pasado, quedando tan desnuda y transparente como el cristal de una ventana limpia. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos saborear el alivio inmenso de no tener que defender ninguna postura ni sostener ninguna expectativa ajena. ¿Cuándo fue la última vez que usted se permitió experimentar la libertad absoluta de ser simplemente un cuerpo que respira en medio de la oscuridad protegida? Si ya siente que los ojos se cierran y que el sonido de mi voz se transforma en una vibración lejana que apenas roza la superficie de su conciencia, no intente aferrarse a las palabras. Yo sigo aquí, hilando este susurro constante y monótono para recordarle que el entorno permanece seguro y que la noche cuida con esmero de su bienestar físico y mental. En esta zona del descanso, las fronteras entre el yo y el mundo se vuelven difusas, permitiendo que la tensión acumulada en el rostro, en el cuello y en las manos se derrita por completo sobre el colchón. El emperador comparaba este estado con el regreso de un viajero a su patria tras una larga y fatigosa travesía por tierras extrañas y ruidosas. Su hogar es esa patria segura, un territorio donde la paz no es una meta que deba alcanzar con esfuerzo, sino la realidad natural que aparece en cuanto usted decide dejar de luchar contra las horas. Sienta como cada inhalación lo llena de una ligereza limpia, mientras cada exhalación funciona como un bálsamo que expulsa los últimos residuos de análisis racional de su cerebro. Permita que la mente se vuelva tan vasta y silenciosa como las llanuras del norte bajo la nieve, un espacio inmaculado donde ya no hay caminos que recorrer ni tareas que completar. Usted se encuentra en el centro mismo de su propia fortaleza interior, listo para cruzar el último umbral hacia un sueño espeso, duradero y profundamente renovador. Capítulo 20. El abrazo definitivo del silencio. A mí me parece que hemos llegado juntos al final de este viaje a través del tiempo y de la mente, un recorrido que comenzó con la imagen de un emperador de bronce y que ahora termina en la calidez humana de su propia habitación. Las palabras han cumplido ya con su humilde cometido, sirviendo de puente rítmico entre la agitación del día que se fue y la inmensidad de este descanso que ahora lo reclama por completo. Marco Aurelio, al cerrar sus cuadernos personales en la quietud de la noche romana, sabía que el último y más elevado acto de sabiduría no consistía en seguir pensando, sino en saber entregarse al silencio con una confianza absoluta en el orden del universo. Él entendía que la noche es el abrazo de una madre buena, un espacio donde la naturaleza nos despoja de las herramientas de la acción para devolvernos la pureza de nuestro ser original. Usted ha aprendido esta noche a trazar esa frontera protectora alrededor de su lecho, dejando fuera de las sábanas limpias las disputas del foro, las tensiones del trabajo y las incertidumbres del mañana que todavía no ha nacido. En este instante, mientras la penumbra inunda cada rincón de su alcoba, no queda ningún misterio que resolver ni ninguna tarea que justificar ante los ojos de los demás. Su cuerpo descansa con un peso agradable sobre el colchón, sus músculos han renunciado por completo a la rigidez y su mente se ha vuelto tan mansa como el agua de un estanque oculto en los jardines imperiales. No hay prisa esta noche, ninguna, de modo que podemos dejar caer las últimas amarras de la vigilia, sabiendo que el mundo entero seguirá girando sobre su eje sin necesidad de nuestro esfuerzo o vigilancia. ¿Por qué habríamos de temerle a la oscuridad o al olvido del sueño si ambos son los guardianes de nuestra renovación más profunda? Si ya siente que los ojos se cierran de manera definitiva y que mi voz se percibe apenas como el eco lejano del viento entre los pinos antiguos, déjese llevar por esa marea dulce y pesada hacia el olvido total. Yo me despido ahora desde el respeto más profundo y la calidez de un amigo que lo ha acompañado en la penumbra,
agradecido por haber compartido este remanso de cordura y filosofía en medio de la noche. Usted se encuentra a salvo en su fortaleza interior, arropado por la quietud y listo para sumergirse en un sueño reparador, denso y eterno que sanará su espíritu para el nuevo amanecer. No piense en el mañana, no planee el futuro, simplemente respire y permita que el silencio absoluto sea el único dueño de sus horas de reposo. Buenas noches.